buenos días, chicos. Vamos a empezar entonces este día viernes. Ya fíjense, el último día de la semana, también el último día del bimestre. Ya el día de hoy estamos cerrando propiamente las clases del tercer bimestre. Ya la próxima semana estamos en evaluaciones. Luego ya coordinamos con mamita y papito los horarios. ¿Sí? Las actividades, ya saben, en el Zoom van a ser normales por la tarde hasta el día jueves. El viernes ya descanso hasta el 11 de octubre, que ya retomamos y empezamos el último tramo de la carrera, el cuarto bimestre. ¿Sí? Muchísimas gracias, como siempre, por el esfuerzo de cada uno de ustedes y también de sus padres. Entonces vamos a decir: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo Salvador. Y tú, hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Cantada María, cantaré su honor, tejedle guirnaldas de amor. Ave, ave, ave María. María. Y decimos: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos ahora a marcar nuestro calendario. Estamos viernes 24 de septiembre del año 2021. Entonces, chicos, muchísimas gracias, mamitas, papitos, por el esfuerzo que cada día realizan, ¿verdad? Cada día de repente, conforme van pasando los días y los meses, nos cuesta más. Muchísimas gracias a todos y a cada uno. Entonces, nada, el día de hoy vamos también a hablar de un tema muy bonito, ¿sí? Este bimestre básicamente hemos hablado de la familia, ¿no es cierto? Entonces, ¿y qué viene el primer en esta familia? El Señor, ¿verdad? El amor de Dios. Entonces vamos a hablar hoy día acerca de Jesús, de una parte de la vida de Jesús, ¿sí? Entonces, muy atentos. El día de hoy vamos a hablar de Jesús, ¿sí? Jesús resucitó, ¿recuerdan? Y todos estaban muy felices. Muy bien. Después de que Jesús resucitó, se iba apareciendo a sus discípulos, a sus apóstoles. ¿Cuántos eran los apóstoles? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuántos eran los apóstoles? 12, ¿verdad? Una decena más 2 unidades. 12 apóstoles eran. Entonces, esos 12 apóstoles siempre iban con Jesús. Jesús lo acompañaban a donde Jesús iba, ¿verdad? Pero ya una vez que Jesús murió y después resucitó, ya Jesús ya no estaba con ellos. A veces se les aparecía de pronto, los acompañaba y luego se volvía a ir. Se aparecía y después desaparecía Jesús, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a saber, les voy a contar cómo fue una de esas apariciones de Jesús después de que resucitó, ¿sí? Esas apariciones, ustedes saben que los 12 apóstoles, o mejor dicho, los apóstoles, algunos de ellos eran pescadores, ¿sí? Sobre todo los primeros apóstoles que tuvo Jesús, por ejemplo, Pedro, que era uno de sus apóstoles, era Pedro. Después había otro que eran 2 hermanos, que eran Juan y su hermano Santiago. Juan era el más jovencito de los apóstoles, ¿sí? Y Pedro era uno de los mayores. Entonces,
Jesús a Juan, como era el más jovencito, le tenía mucho aprecio, mucho cariño. En realidad amaba a todos sus apóstoles, ¿no? Pero como Juan era el más jovencito, entonces le tenía pues un cariño, digamos, distinto, ¿no? Era como su engreído, vamos a decir así. Entonces, estaban ellos que eran pescadores, ¿sí? Pedro, Juan y Santiago eran pescadores, ¿no? Entonces, estaban un día allí sentados, reunidos, y dijeron, ¿por qué no nos vamos a pescar? Vamos a pescar. Pedro dijo, me voy a pescar, dijo, voy a pescar. Y Juan y Santiago y algunos otros apóstoles le dijeron, vamos, te acompañamos, vamos a pescar. Entonces, ustedes saben que cuando los pescadores salen, digamos, a la mar, ¿verdad? Salen con sus barcas, con sus redes a pescar, salen de noche. Sí, cuando los pescadores salen a la mar, salen toda la noche, están pescando y pescando toda la noche. No lo hacen de día, lo hacen de noche, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta ese dato. Cuando los pescadores salen a la mar a buscar los peces, por las noches, buscan y pescan todas las noches, ¿sí? Entonces, muy bien, ellos fueron en la noche y entonces pasaban las horas, lanzaban las redes, salían vacías y no pescaban. Pasaban las horas, lanzaban las redes, salían vacías, no pescaban. Entonces, estaban pues cansados, desconsolados o tristes porque no pescaban nada, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, pasaron las horas y se hizo de día. Se hizo de día y ellos entonces ya tenían que regresar, pues, ¿verdad? Regresar a las orillas del lago para ir a sus casas tristes porque no habían pescado absolutamente nada. Pero entonces, ¿quién se apareció? Se apareció Jesús en la orilla, ¿verdad? Del lago Tiberíades, se apareció el Señor. Y el Señor que les dijo, lancen las redes, pero láncenlas hacia el otro lado, pues. Porque ellos de repente estaban lanzando para un lado, así, pero el Señor le dijo, láncenlas para el otro lado. ¿Sí? Lancen las redes al otro lado. ¿Y ellos le hicieron caso o no le hicieron caso? Sí, le hicieron caso. ¿Confiaron en Jesús? Confiaron en Jesús, en el Maestro, ¿no? Ellos lo llamaban a Jesús el Maestro, el Señor. Confiaron en el Señor, confiaron en el Maestro y lanzaron las redes hacia el otro lado. ¿Y qué sucedió en ese momento? En ese momento, pues la red se llenó de peces, ¿verdad? Muchos peces pudieron pescar. Y entonces, ¿qué sucedió? Sucedió un milagro, la pesca milagrosa, porque después de no haber podido pescar nada durante toda la noche, Jesús llegó cuando ya amanecía, cuando ya era de día, y les dijo que lanzaran la red y llenaron la red de muchos peces. Entonces ese es el milagro de la pesca, ¿verdad? Jesús hizo muchos milagros, ¿sí? La pesca milagrosa no fue la única vez que Jesús hizo el milagro de que pescaran muchos peces. Hubo otra ocasión que también hizo que pescaran muchos peces. Entonces, manifestación de que Jesús es el Hijo de Dios es una de las manifestaciones, es que Jesús hacía muchos milagros y esta fue una pesca milagrosa, un milagro, que la red se llenara de peces. Entonces los apóstoles regresaron, bajaron de la barca, ¿no? Y tomaron, como ya era de mañana, que se toma en la mañana, se toma el desayuno, pues, ¿no? Entonces desayunaron con Jesús. Jesús le dijo, traigan unos peces para desayunar. Y entonces comieron los peces y con sus panes, pues, ¿no? Muy bien. Entonces esta es la pesca de Jesús, la pesca, mejor dicho, la pesca milagrosa. Y los discípulos pudieron
disfrutar nuevamente de la presencia de Jesús y se llenaron de alegría. ¿Saben cuál fue el apóstol que se dio cuenta que era Jesús? Porque ellos cuando estaban en la barca, Jesús les habló desde la orilla, les habló a lo lejos, ¿ya? Entonces cuando aparece Jesús, ¿saben quién se da cuenta que es Jesús? Juan, el más jovencito. Juan dice, es el Señor, es el Señor. Y entonces cuando Juan dice es el Señor, ¿saben qué sucedió también? Pedro se alegró tanto, que salió de la barca y fue a buscar a Jesús, nadó hasta la orilla y fue al encuentro de Jesús, ¿sí? Se alegró tanto que quería ya estar cerca al Señor. Entonces eso también es un buen dato de esta linda historia. Estrellas brillaban en esa fresca noche. Los discípulos dijeron vamos a pescar. Se subieron al barco y sacaron sus redes. Empezaron lanzándolas para allá. Ya era muy tarde y no pescaban nada. Volvamos y dejemos ya de intentar. Pero de pronto apareció un hombre. ¡Esperen! ¡Es Jesús! Lancen las redes al mar para ver. Pero esta vez háganlo al otro lado. Miles de peces fueron a encontrar, porque Jesús a su lado está. Lancen las redes al mar para ver, pero esta vez háganlo al otro lado. Miles de peces fueron a encontrar, porque Jesús a su lado está. A su lado está. Pescaron demasiado, ya estaban cansados. Vamos a sentarnos junto a Jesús. Cenaron ricos peces que Jesús les dio. Todo porque su fe se vio. Lancen las redes